Estamos grabando desde Canash. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 3. En el libro de Hechos, saquen sus tumbaburros. Hechos 3, del 1 al 13. Yo leo un verso, ustedes ven Mayra otro, y así nos vamos como lo hemos hecho. Espérame, por favor, espérame porque lo que está buscando. ¿Hechos qué? Hechos 3, del 1 al 13. Igual, hermanos, si usted quiere leer en inglés, con mucho gusto puede hacer. Hechos 3. ¿Ya está? ¿Del 1 al 13? Del 1 al 13. Hechos 3. Hechos de los Apóstoles 3. Acts 1 and 3. 1. Un día a las 3 de la tarde, la hora de la oración, Pedro y Juan fueron al área del templo. Un hombre que nunca había podido caminar era llevado todos los días a una de las entradas del templo, conocida como Portón Hermoso. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaban que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Hijo, él respiraba con fijeza esperando recibir algo de ellos. Le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo de Nazaret, echa mano. Entonces Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó de inmediato. Y sus piernas y los pies del hombre se fortalecieron. Y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Alegremente y sin pensarlo dos veces, entró al templo con Pedro y Juan, caminando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y lo reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Por qué? Mientras el cojo que había sido sanado tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo atónito concurrió a ellos el pórtico que se llama el Salomón. Pedro de esto se dirigió al pueblo: israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué nos miráis fijamente como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a tu siervo Jesús, a quien vosotros entregáis y por quien renegáis ante Pilato cuando éste había decidido ponerle en libertad. Costumbres extrañas. Vamos a hablar hoy de las costumbres extrañas que suceden el día de hoy. ¿Sí? Hoy día, muchas de las iglesias, ¿nunca llegaste? Nunca lo encontré. ¿Cómo se llama Hechos? Acts. De Apóstoles, ¿no? Acts. Y busqué Hechos y me salía Lucas. Hoy día, ¿la qué? Yo creo que te cierran la puerta. No es que la luz viene de la ventana, no de la puerta. No, es la puerta. Es la puerta. Ah, es la puerta.
Es porque para que entrara la luz del Señor, una pluma morada que te puede... Hoy día, no sé si ustedes han visto, pues yo sí he visto, había algunos puntos extraños que son muy, pero muy debatibles. Puntos extraños, Puntos. muy importantes. Pero yo también he visto muchos puntos. Las novedades que se ven y que se viven actualmente son bien interesantes dentro del ámbito eclesial o de la iglesia, de las comunidades de fe, de muchas de las iglesias que están aquí en Reynosa, ¿no? Yo he escuchado el Yo te bendigo, que se ha cambiado por el Dios te bendiga de Martín Lutero, se cambia ahora por el Yo te bendigo. Sí. Hasta la idea más urgente que es la de declarar o anular o cancelar, sí, cancelar, que son modas que mucha gente cree que están dentro de la escritura y muchos repiten como loritos. No sé si les ha pasado a alguien que declara algún lado o Ahora qué. que he dicho que me siento enferma, cancélalo, hermana, cancélalo. Estás enferma. Así porque no lo pedí. No es un pedido. Para todo lo demás existe más cerca. Ahora, todo eso lo podemos ver porque los grandes maestros falsos llamados apóstoles y profetas de hoy día, que por fama o por dinero han hecho que el cristianismo se vuelva un circo de estupideces, son los que más han llamado la atención. Ellos son los que te dicen yo te bendigo en el nombre del Señor, que en realidad no es ningún problema que te bendiga en el nombre del Señor, no es ningún problema eso. El problema radica en que la bendición ya no es tan importante si viene del Señor, sino de la persona. No sé si me explico. Le damos mucho interés a la persona, pero no a todas las personas. Ahí te lo dijo una alumna, ¿no? Como tú le dijiste, Dios te bendiga. Ah, no, le importaba mi religión. Porque no podía aceptar cualquier... Sí, porque que le quede la religión era porque si no, ya no era válida la religión. No lo recibí, pero lo cancelé. Porque la religión, si la religión no vale, entonces la policía también. Ahora, muchas de esas bendiciones vienen sin inclusión de acción, solamente son bonitas palabras, frases hermosas y dichas por gente que para ellos es importante. Porque hoy día dentro de la iglesia, pastor importante es aquel que tiene una mega iglesia. Los pastores de éxito, le dicen aquí algunos, ¿no? Cuando a mí me invitaron a ir a platicar con los pastores de éxito de Reynosa y me dijeron los nombres de algunos, yo me reí y le dije, ¿son pastores de éxito ellos? ¿Por qué son de éxito? Porque tienen una iglesia grande, pero ni conocen a su comunidad, ellos viven en McAllen. Ellos no saben la situación que se vive dentro de Reynosa. Ellos nada más vienen el domingo, ya. Y a veces entre semana, cuando, sí, cuando tienen que sacar una cosa de beneficio. Ahora Sí, porque también Pero eso es lo que nosotros creemos, ¿no? Queremos que una persona o un pastor de éxito es el que tiene una mega iglesia. La idea, ¿dónde surge la idea de
ese tipo de babosadas. Más es mejor. Más es mejor. Es una idea de que más es mejor. Ah, pues sí, también ese tipo de gente es camina otra milla, hermana. Camina otra milla por lo que estamos, por el proyecto, por la obra de Dios. Pero ¿cómo es eso? O vuélvete un Timoteo, hermana. Que Ah, un servidor. si te piden, por ejemplo, en mi casa, o sea, hacer una decoración, aparte de la decoración, tú ves la luz extra, diciéndole a otra persona, "Ay, yo también puedo hacer no, esto". no, no. Eso tiene mucho eso en el trabajo. Sí. De que usted no sabe dar más. Y yo digo, usted no sabe contar bien, yo creo que. O sea, joden al prójimo con esas frases. Sí, son frases bíblicas, ¿no? Pero ¿de dónde surgen esas ideas? Y luego la gente me dice que porque yo le tengo tanta crítica a la iglesia pentecostal. Pues en la iglesia pentecostal también meto. Bueno, el grueso. El grueso. Ustedes salvan algunos como Soto y todo así, pero realmente la iglesia pentecostal es en la que sale esta idea. ¿Y quién es uno de los grandes precursores de esto? El famosísimo pastor John G. Cho. No sé si no le hablar o han leído de John G. Cho. Tenía una iglesia muy grande en Corea. John G. Cho. Así como suena. Yu-Gi-Oh. Así como se llama. John. Y-O-N-G. G-I. Cho. C-H. ¿Qué? Aquí la fruta donde Lo va a investigar. Ya está ritmo. Él dice, Cristo nos ha entregado las llaves del cielo. No para sacarnos. Y lo dijo, Estás viendo que apenas. Ah, no, es que ya tiene fecha. Es en el predicleito. Mercado, Ya no es sí, predicación, es predicleito. En el predicleito. Hacemos un paréntesis. él decía que Cristo nos había entregado las llaves del cielo. Y entonces ya no las tenía él. Y eso lo dijo durante, pues casi todas sus predicaciones en América. Y bueno, John Guichó no es para los pentecostés ni para mucha gente, cualquier persona. Ayer un muchacho subió a Gigi Ávila como si fuera la gran panacea. Y a lo mejor ustedes pues dicen, porque no están muy metidos en el ámbito de la iglesia. Es como si el Martín Valverde fuera la gran panacea de la iglesia católica, ¿no? Pero en mi iglesia no conoce como tal. Por eso, o sea, Pero se canta su canción, ¿eh? Obvio sí, pero o sea, tiene su lugar, o sea, tiene su lugar en la diferencia, a diferencia de los cantantes cristianos de los cantantes católicos es que los cantantes católicos cantan, pero no predican. O sea, no, sí se echan su choro mareador, pero la iglesia no los reconoce como predicadores ni como evangelizadores tal vez un poco, pero no está muy ligado al proceso de la... No son aquí. Por ejemplo, Glenda sí tiene un peso más grande en la iglesia. pero Glenda es madre, ¿no? Estuvo ayer. Pues, pero tiene un ministerio. Ella tiene un ministerio. Por eso, pero eso es diferente. Canta porque, pues, puede. No, no, para la iglesia católica se tiene más peso ella que Martín Valverde. Porque Martín es músico, simple y llanamente. Es un simple mortal que canta. No está consagrado. Ella sí es monja. No está eso es muy chido, fíjate. Eso es muy chido. En las épocas de los más o menos 70s, 80s, surgió una idea de la consagración de los instrumentos. Era tan estúpido eso, pero la gente de la iglesia lo hacíamos, porque realmente uno estaba dentro de ese tipo de estupideces. Se consagraban los instrumentos, como si el instrumento fuera algo de valor. El instrumento era un simple instrumento. No se podía tocar una guitarra más que para puros cantos de la iglesia. O un piano no podía tocar nada que
que no fuera algo de la iglesia. Los limitaban, no era muy especial. No, Pero lo que dice ella, ¿no? Realmente quien se consagra es a la persona, no al instrumento. El instrumento es una cosa. claro. Pero por eso los consagraron para que Pero ustedes eso no es hasta tocaran ahorita, otra cosa ¿no? que no fuera. Bueno, ya ahorita lo que es, ahorita la nueva, por eso le puse así, costumbres extrañas. Ahorita lo que se hace es precisamente eso. Ya no se consagra a las personas, ya no se consagra a los instrumentos, se maximiza y se idealiza a un solo ser. Bueno, en la iglesia sí, los sacerdotes, los religiosos, los misioneros, todos los que tengan que ver con el ámbito del clero, o sea, los monjes, todos están con Pero no al grado de que se idealice. yo creo que sí, fíjate, porque... Ah, bueno, se canoniza. Si lo no, vamos a hacer. no tan alto, no llegan tan, no todos, porque ahí todos pueden llegar, sea quien sea, siempre mortal puede ser, porque ahí están, sí, Canonizados o sí, laicos. pero, sí, cosas más pequeñas, por ejemplo, como, yo me di cuenta de esto cuando, pues ahorita soy simple mortal, para la iglesia eres una persona laica, transitoria y obligatoria. Sí, bueno. Pero, por ejemplo, si portas un hábito y te pasas en una iglesia, tienes otro nivel. Bueno, yo lo he hecho. O sea, automáticamente ya eres panacea de otro nivel. O sea, Yo lo he hecho para entrar al Seguro Social. Yo me pongo mi vestimenta sacerdotal cuando necesito entrar al Seguro Social sin que me limiten la entrada. Porque mi cuello clerical me abre las puertas donde sea. Aquí en México. Y con los tránsitos también. O sea, yo tengo mi cuello clerical, tengo lengüetillas y tengo el cuello completo. Y entro así. Me lo compré el año pasado ¿qué? Tienes un pase automático. ¿Qué? ¿Qué están aquí dos planeando? Cuenta. Dale, dilo a la cámara. Sí, ¿Qué dijo? Estamos en cámara. Dilo a la cámara. ¿Qué dijo? Es que estamos en cámara. ¿Y qué? Dijo que tú dijiste que el cuello angelical te abre las puertas donde quiera. Esa cosa. Y dice ella, pues las piernas también. Dice. Depende de la pierna, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué llamó? No. No. ¿Sí va? Es que no sabes el efecto que ¿Quieres tiene sacar eso. fotos o qué? Sí, El efecto que tienen las mujeres. el cuello. Sí, que sea sacerdote y que esté prohibido. Las piernas, ¿no? En las piernas de las mujeres. No, las piernas no. Que traer el cuello clerical te abre puertas y te abre piernas. Sí, eso lo entendí. Entonces, No, yo soy la que no te vi. no tal vez traes cuello eso. Luli. Ay, Liz, Rosaina. Cosita. cosa ya. ¿Por qué cosa? No, dime. Cosita. Como rayita. Todos los bautistas de agua chica. ¿Dos? Pican. Si con los tránsitos, ¿te acuerdas cuando le dijiste, Gabriel? Gary, cálmate. Cuando, no sé si enseñaste tu credencial o que el tránsito te dijo, no, ya váyase ya, porque era pastor. Ah, pues sí, mi Y credencial. Tony, no, póngame la multa. Y yo, te lo vámonos, no, póngame la multa. Pero como era pastor, dijo, no, ya váyase. Sígueme que mi credencial les traigo mi vestimenta sacerdotal. Pero es que es cierto, nosotros idealizamos a las personas. Escuché transitores con madre. No se Sí, nosotros idealizamos a las personas. No sabía eso de que se llegaba a idealizar a alguien ahí en la iglesia. Bueno, es que a lo mejor la forma en que los vemos, ¿no? O sea, la iglesia protestante tiende mucho a criticar a la iglesia católica por el asunto de los santos. Que porque ustedes idealizan y los vuelven Pero así. de repente nada más me da Pero- la impresión de eso, de que saben solo eso, ¿no? Así como, Como muy ignorantes, así. así, no, igual nosotros, porque nosotros
ahí donde se paran muchas cosas, ¿no? A nosotros siempre nos dicen católico ignorante, seguro protestante, y que, o sea, ustedes están en un error completo y pleno, y casi que son pecadores contra el Espíritu Santo, y, o sea, cosas así muy fuertes, que es lo que se dice. O sea, y el problema acá es que siempre te dicen que están en contra de tu religión porque no aceptan a la Madre de Dios, y porque no aceptan a los santos, y eso, que entre la gente, el arraigo más fuerte que tiene en cuanto a su religión es la Virgen, la imagen de la Virgen Madre y los santos heroicos, ¿no? Pero ya tampoco nosotros también desconocemos mucho de nuestra propia iglesia, mucho. Pero siempre nos ponen así como que ustedes son los malos de la historia y que hicieron división en la iglesia, al otro lo tienen crucificado, o sea, entonces mientras no pruebes con ellos, estás contra ellos. Pero sí, no, acá se mueve mucha... Sí, se idealiza sutilmente también. Por eso me da mucha risa, ¿no? Me da mucha risa de la iglesia protestante, porque la iglesia protestante tiende a criticar a los católicos muy fuertemente por el asunto de los santos, pero ellos idealizan a la gente en vida. O sea, hay pastores, literalmente hay pastores que les faltan nada más las veladoras. A los mentados apóstoles, a los mentados profetas, que son unos payasos y que ni entienden qué es la profecía desde el punto de vista bíblico, son adivinos. Se les tiene un gran, o sea, él pasa y casi la gente se hinca. ¿Sí? A los músicos, o sea, los músicos acá, yo me acuerdo que yo siempre he criticado eso, ¿no? Hay gente que le dice, va a haber velada de oración, y ni se aparecen. Pero le dices que va a venir un músico y son los primeros en llegar. Y hacen hasta filas o se duermen afuera de estadios para esperar al cantante favorito. Pero para ellos eso no es idealizar. Y sí es. Sí, lo que yo alegué un tiempo mucho eso con mis hijos son pentecostales. Y pues siempre que íbamos a su casa era pleito seguro por el hecho de que, pues nosotros estamos en el pecado. ¿Cómo te agarrabas? No, mi tío decía, yo me pongo enfermo cuando el diablo está cercano y siempre se enfermaba cuando yo estaba con él. Pero que le dices tú, ¿no? A ver si Biblia vamos a ver. Porque me todo me traía la bíblica y entonces le dije, bueno, deje la Biblia y vamos a hablar. Y ya. Se enfermaba, otro día estaba en cama con calentura y fiebre y una cosa bien así. Pero porque él decía que había sostenido una lucha contra el mal y una cosa así. Porque ¿Y tú eras el mal? Es que según según internamente le he estado dando por mí y yo obstinada en mi negación, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos sobre eso de que se idealiza la gente, que nosotros, los santos y todo eso, y de las estatuas, porque de las imágenes que se hacen de ellos, y que eso Dios lo reprueba, porque a ellos les hicieron mal eso de que rompieran sus imágenes que tenían porque eran católicos, y que así lo hicieron polvo, que ya Dios estaba contento con eso. Entonces, como los indígenas, ¿no? Seguían guardando sus imágenes adentro, pero pues las destruían para afuera. Ajá, no había ningún problema. Y mi tío, por ejemplo, decía, no, es que están, entonces, pues es que lo mismo con ustedes, por ejemplo, hablaban de los pastores que querían mucho a ellos, y, o sea, no se perdía ninguna predicación, iban hasta, no sé, lejísimos a los ranchos a buscar al pastor, porque el pastor se iba a presentar en no sé dónde, y casi le dejaban los pies al pastor, ¿no? Y lo que el pastor decía era la ley. ¿Le salió con su calada, verdad? Sí, pero sale junto con calada. O sea, es lo mismo. Pero una de las primeras leyes. Pero es que el problema es eso, o sea, el hecho de que uno sea pastor no te exime de hacer muchas estupideces. Ese es el gran problema de la iglesia, pero es problema también del pastor que lo ha hecho. A mí me molesta mucho, porque yo lo he visto, de repente le dicen a mi esposa pastora, nada más porque tenemos sexos, que el llamamiento se hace por transmisión sexual, o qué rollo, ¿no? Es una enfermedad. O sea, No, pero es que hay una que se nombra. o sea, Hay una Voy que a se poner nombra. el pastorado El en pastor las y la mujeres es una pastora. enfermedad de transmisión sexual.
sexual. O sea, pero es estúpido, ¿no? Por ejemplo, aquí si O tú sea, hubieras yo querido, me caso por con una ejemplo, doctora. si tuvieras querido darle un grado a ella, dijeras aquí a la comunidad, no, pues yo soy pastor y esa pastora, ¿no? Por decirlo, ¿no? No, No, pero ella no es hay la que- pastora. No, por eso, No, pero es hay muchas, parejas ¿no? que sí son así. Que Sí, sí. pero para empezar el pastor a veces ni estudió, ¿no? Se comió una pizza y le hizo daño y al otro día tuvo un llamamiento. Y automáticamente su esposa tiene un llamamiento. Y así se enriquecen. en automático. Sí, por automático. A pastores sin estudios, a mí me da, no sé qué día estuve en la radio, les decía, y la chava que estuvo ahí también era teóloga, porque fue a estudiar aquí a UTM. Pero realmente no tiene, o sea, a nivel mundial el Consejo Mundial de Iglesias tiene sus cánones para ser teólogo. O sea, por ley tienes que saber hebreo, griego y arameo. Por lo mínimo. Ahora una pregunta, ¿teología estudian de varias religiones en un mismo sitio? ¿O hay una teología para católicos, otra para protestantes? No, hay una teología para todos. Cada quien le va brindando como si. Cada quien la da de su... Pero hay instituciones en donde se da teología abierta, ¿no? O sea, como la Comunidad Teológica de México, ellos es una comunidad donde están 5 iglesias dentro de la comunidad. ¿Sí? 5 iglesias y desde repente te toca un maestro anglicano que está dando clases. En mi caso mío, que en el seminario donde yo estudié, yo tuve maestros católicos, muy buenos maestros católicos que, bueno, Lulú a lo mejor los conoce o ha oído hablar de ellos. Carlos Junco fue mi maestro. Y tomé cursos con otros maestros, ¿no? O sea, con maestros católicos. Es lo mismo, es un litro, las dos son de 500. Un litro es lo mismo. Somebody No, gonna yo get a quería real dos. hurt. ¿Tienes bajo? ¿Tienes así? No. Hay un comediante que siempre dice que le van a No está aquí. que su papá lo amenazaba. Cuando lo amenazaba le decía somebody gonna get a real Y la casa hurt. mía. El vato era indio, era indio. Entonces ahorita le digo somebody gonna get a real hurt. Que alguien va a estar bien adolorido. Siempre me decías dice, y no sabías quién, dice, porque decías somebody. Dice, te daba esa esperanza de que no me fuera otro. Pero es así como se van haciendo las grandes tonterías de la iglesia, ¿no? Ideas que están fuera, completamente fuera del ámbito de la Biblia, realmente. Imagínense a Pedro y a Juan. Van terminando. Van a la hora de la oración. Una costumbre muy común para ellos. Se meten a la hermosa y en el pórtico está el enfermo. La tradición decía que el enfermo no podía entrar a la iglesia. Bueno, más bien al templo. Porque estaba defectuoso. Él era un cojo. Automáticamente estaba descartado de ser de la bendición de Dios. Qué extraño, ¿no? Qué Dios tan interesante. Un Dios que habla de mucho amor y de qué rollo, pero si estás defectuoso ya no te ama, ¿no? No, el Antiguo Testamento no se me hace tan amoroso para todos. Es más. Más elitista. Sí. Tiene más su club de Toby. Pero fíjense cómo las tradiciones empiezan a meterse, ¿no? Y Sustancias ilegales en canal. Pero eso es como cuando estás en plena misa en la iglesia católica y entra un indigente y todo el mundo mira así y lo mandan a sacar. Porque eres católico. Pero no es porque te esperas, sino porque huele muy feo. Exacto. pero es lo mismo pasa en la iglesia evangélica. No sé si vieron eso que hizo el pastor. El pastor ese que se vistió de indigente y se puso fuera de la iglesia, una iglesia muy grande, no me acuerdo si fue de Nueva York.
Muy grande el pastor. Lo contrataron, parece, como pastor para esa iglesia, y él se puso afuera pidiendo, y la gente entraba y lo veía, pero se hacía a un lado y todo. Y cuando empezó el culto, empezaron las alabanzas, todo ese rollo. El diálogo, Y que termine su predicación, rol dealing. y seguimos con nuestra. Ya. Marca para cobrar. Y pues también pasó con uno que estaba dando su sermón, el sacerdote, y vino uno del público y le hizo una pregunta así, bueno, pero ¿dónde está Dios en tal cosa? Y el sacerdote, en vez de contestarle o lo que sea, siguió con su sermón normal y no le contestó. Es que son costumbres que se van haciendo, ¿no? El monólogo donde se centra a la persona como lo más importante. La persona que predica, ¿no? En este caso. Te digo, este pastor se queda afuera y cuando empieza el culto él se mete a la iglesia y se sienta hasta adelante y lo mandan hasta atrás. Cuando empiezan a decir, bueno, vamos a tener a un invitado que va a ser el nuevo pastor de la iglesia, se para él y se va hasta allá. Y dice, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve en la cárcel me visitaste, cuando tuve frío me diste un vestido. Ustedes me vieron allá afuera, era el pastor. Ustedes me vieron allá afuera y no me dieron nada de eso. Vayan y piensen en su casa si ustedes son realmente cristianos. Esto no es una iglesia. Sí, esto no es una iglesia. Esto no es una iglesia, es un club social o es un grupo donde se reúnen. Vayan a su casa, piensen, mediten lo que hicieron y nos vemos el siguiente domingo. No, mucha gente se va, pero yo te puedo apostar que de esos 1,000 o 2,000 personas que estaban dentro del culto, si una sola reflexionó, ya es una gran ganancia. Cuando yo estaba en San Fernando hablando sobre la violencia, más bien cuando me invitaron a hablar a San Fernando, porque no fui, porque me dijeron que no fuera por la violencia precisamente, sobre la violencia de parejas, yo decía eso. A mí me preguntan a veces en los foros, ¿y por qué hablar de este tema? Se ha hablado mucho. Y yo les digo, por exactamente, si de estos 100 hombres que vienen a escuchar esto, uno solo sale pensando, ya es una ganancia. ¿Sí? En este caso, tenemos un gran problema dentro de la iglesia. El Jesucito de cajita feliz o el Dios de galleta de la suerte que a veces tienen dentro de muchas comunidades, ha hecho que sea tremenda vivir como cristiano, porque vivir como cristiano, el requisito de vivir como cristiano es ser hipócrita, nefasto e intolerante. Si tú eres tolerante, si tú amas a otros que piensan diferente, estás mal. Y lo que dice Lulu, a Omaira, te ametralletan bíblicamente. A mí me da mucha risa cuando a veces se me acercan y me empiezan a hablar de la Biblia como si uno no lo hubiera leído. Por lo regular, No con el enfoque que le dan. nosotros tenemos que traducirla, ¿no? Pero te da risa porque dices, chale, o sea, yo también puedo utilizar muchos versos para calzar lo que yo quiero y no se trata de eso. La Biblia no es una espada para andar cortando cabezas. Ah, pero es que la Biblia dice que la Biblia es una espada de 2 filos y que es más cortante. Sí, pero entiende el contexto. Después de esto, nosotros podemos ver, cuando John Dicho dice que Jesús nos dio las llaves y se quedó sin ellas, lógicamente. Tremenda estupidez. ¿Sí? Nos dio las llaves del cielo. ¿Cómo no pensó en sacarle una copia? Por ahí, alguien que es famoso para muchos y que es muy respetado para otros, que se llama Joel Osteen, escribió un libro que se llama Decláralo. ¿Sí? Yo he leído a Joel Osteen, tiene sus cosas interesantes, ¿no? Sin embargo, no es así como que el gran conocedor de teología, porque utiliza mucho la escritura maltrechándola, ¿no? Haciendo sus
retazos y poniéndole pedazos que a él le convienen. ¿Sí? Ese tipo de bendiciones en realidad suenan más a conjuros chamánicos. Y no estoy en contra de los chamanes, ustedes lo saben. Pero a eso funciona. Pero si van a ser chamanes, pues que se dediquen a ser chamanes, que no anden de payasos, ¿no? También ser chamán tiene su arte. Pero ellos no lo hacen así. ¿Por qué? Porque la persona tiene que estar sujeta. Y escúchense bien. Tiene que estar sujeta a mis berrinches y a mis caprichos. Que no pasa, eso no pasa con un chamán. Tú vas a buscar al chamán porque tú eres el que crees que te va a ayudar. Pero en este caso no es si tú crees. Es que el apóstol, el profeta, tiene el poder. Yo también llegué a creer en algún tiempo aquellas frases y lo llegué a creer porque realmente nunca lo había meditado ni pensado, ¿no? Llegué a creer la idea absurda de que si se metían con un ungido de Dios, les iba a ir mal. Un ungido de Dios, aquel que es presbítero, que es ministro, tiene un cargo eclesial. Pero extrañamente, si se metían con un sacerdote, no les iba mal, pero también es un ungido de Dios, ¿no? Pero es bendición. ¿Es que? Es bendición. No, es que si le hacían algo malo, ¿no? Sí, si tú le haces algo malo al sacerdote, no hay Pero problema. que no esto es válido para mucha gente. Ajá, no todos tenemos el mismo valor delante de Dios, más que algunos decidimos por un camino y por otro. ¿No debería ser así? Debería ser que nosotros no tendríamos que hacerle daño a nadie, ¿eh? Por eso. Pero si haces daño, igual al que está consagrado o tiene puntos en la iglesia y al que no, no debe ser igual. Así es. Realmente, los ungidos de Dios son todos aquellos que aceptan a Él. Todos aquellos, o sea, pero también es cierto lo que decía Pablo, solamente los cristianos pueden blasfemar el nombre de Cristo. Pues sí, porque solamente los cristianos lo conocen. Tú no puedes blasfemar a los que no conoces, es absurdo. ¿Cómo vas a blasfemar a los que no conoces? Es como si le dijeras a alguien, ¿te gusta el caviar? No, sabe bien feo. ¿Ya lo has probado? No. ¿Cómo vas a hablar de algo que no conoces? No sé si me explico. Es hasta absurdo, ¿no? Pero así es como se mueven dentro de la iglesia. No sé cómo es la iglesia católica tradicional, pero me imagino que la iglesia católica pentecostal, que es, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Los reformados? No, los que cantan. Los carismáticos. Los carismáticos. Ellos sí tienen esas mismas ideologías. Porque también he escuchado a católicos decir eso de decláralo. Pero no está tan arraigado todavía. No, pero en Venezuela sí, los carismáticos sí. De hecho, hasta hay un librito y todo que dice que la palabra que tú declaras y todo. Sí, pero no es así tan. Bueno, aquí no ha pegado mucho. De hecho, los han sacado así. La palabra tiene poder, se llama. Sí. Sí. Pero no así como. Declaro y luego cántalo. Te digo, pues yo estuve en los carismáticos. Sí. Y era. Es que es bien interesante, es que la palabra de Dios tiene poder. Sí, es cierto, es que la Biblia dice que la palabra de Dios tiene poder, pero la Biblia no se refiere a la escritura, no se refiere al texto ese, no se refiere al libro. La palabra de Dios es Jesús. Exacto, el verbo. El verbo es Jesús. A ese es el que tiene poder. A eso se refiere la Biblia, no al texto. Y ellos lo agarran como el texto de... Sí, al texto bíblico. Pues no existía la Biblia cuando estos dos dijeron eso. No, pero a la que yo me refiero es que cuando tú declaras algo, supuestamente ese de la palabra de Dios tiene poder. O sea, hay un libro que explica que supuestamente venimos de Dios, somos de Dios y todo, y que tú, por ser criatura del Dios, al declarar lo que tú declaras, tiene que quedarse porque viene de Dios. Claro, porque dice la Biblia, esas ideas salen, cuando Jesús le dice todo lo que ates al cielo, se atará en el cielo, lo que desates en la tierra, Esto nada más se lo conceden al sacerdote. Pero, y nada más vale para ciertas cosas. Esa, solamente, eso no se ocupa para los sacramentos, la extrema unción y otras cosas no me acuerdo. En la iglesia católica. Sí, no aplica para todo. No.
Las maldiciones de los padres de los hijos, creo que también aplica. Ujú. No me acuerdo, pero o sea, son cosas como que bien específicas. Ahorita que hablabas de lo de todos somos iguales, pero no todos nos tratamos igual. En la iglesia hubo un cisma bien fuerte. Creo que, no me acuerdo si fue antes del Concilio Vaticano II o después, donde el Papa dice, todos, consagrados y no consagrados, somos iguales delante de Dios. ¿Qué? Y los consagrados se arrancaron los estudios y se salió la mitad de la población de los consagrados porque no podía ser cierto eso. O sea, ellos estaban encima del pueblo, no raíces de espiritualidad o lo que tú quieras. Por el simple hecho de estar consagrados a Dios. Nadie. Y ahorita les volvió a mandar otro mandamiento, otra orden. No fue una orden. No fue el Papa. El Papa les dijo a las monjas, pido a las hermanas que están consagradas que sonrían de verdad. Y sonríen de verdad. Que sonríen de verdad. Francisco. Ajá, Papa Pancho. Porque en algunos monasterios de clausura tienen prohibido reír o te prohíben reír. Porque son cosas del... Por Dios. Y no te muertes. Pues también digo que Juan Pablo II no puede ser canonizado. ¿Por qué? Pues por muchas cosas que tiene en su pasado. Que lo van a canonizar, pero va a ser un santo que no se merece la santidad. No. Algo así. Pues vieja, no, lo que pasa es que todos conocemos como que la parte chida del Papa, ¿no? Muchas cosas muy buenas. Pero también mete mucho la pata con las comunidades, sobre todo con las comunidades religiosas, también muchas comunidades religiosas. Pues comulgó a mucha gente, estuvo al lado de algunos no, dictadores. No está, por ejemplo, los jefes que son muchos están ahí como abogados del diablo, a ellos les robó varias casas aquí en México. Entonces así, porque son no estudiados los vatos, tiran por otro lado sus casas. Pues Hans Kuhn fue excomulgado por él. Leonardo Boff, Varios, Samuel. pero no, eso Pues no por es Ratzinger, te eso están no es hablando del Papa, debatible. ¿no? El Juan Pablo. El Juan Pablo. Pero Juan Pablo no como Ratzinger. Sí, pues Juan Pablo. ¿Hans Kuhn? ¿No fue Ratzinger? Hans Kuhn, pero Ratzinger el jefe era Juan Pablo. Ratzinger era el que dirigía Yo lo entendido que... que fue cuando fue Papa Ratzinger. No. ¿Quién? Juan Pablo fue excomulgado cuando Ratzinger era el director de lo que antes era la Santa Inquisición, que ahora es la de doctrina de no sé qué. Ratzinger. Juan Pablo era el Papa, entonces el jefe era él. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero aquí la idea es que cómo nosotros nos vamos, cómo la iglesia en general se va metiendo ideas a veces demasiado absurdas, ¿no? Y lo que se comparte dentro de la iglesia es muy herético a veces, ¿no? Y la gente no refuta nada porque no sabe nada. Es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no lee realmente. La gente solamente es lorito. Y lorito también en lectura. Tienen una forma de ver completamente diferente, ¿no? Me gusta mucho cómo lo dice Juan Stam. Juan Stam dice, los heréticos son muy lógicos, pero nada bíblicos. No toda inferencia lógica del texto es fiel al sentido de él y al mensaje que el Espíritu Santo inspiró. No toda inferencia, no todo lo que se diga dentro de los textos quiere decir que es cierto. La gente calza los textos a su antojo. ¿Sí? Y hay muchos que ni entienden ni saben. ¿Sí? Por eso hoy día se les conoce como cristianos light. ¿Qué? ¿Cristianos light? Los cristianos light, o bueno, en mi caso como yo los llamo, ¿no? Los Christophers, que creen en Cristo y en Lucifer. Por su falta de lectura, por su falta de sentarse y entender cosas sencillitas, ¿no? Como, ¿qué es la palabra de Dios? Que no es un libro, sino es una persona. Cuando se refiere a la palabra se refiere a la persona de la que se está refiriendo, en este caso Jesús, ¿no? Ahora, cuando tú lees los 4 evangelios y lees a Pablo, te vas a dar cuenta que Jesús y el Dios de Pablo es completamente diferente al Jesús y al Dios de los evangelios. Completa y llanamente diferente.
Pablo se inventó su propio Dios y no es problema eso. Cuando nosotros referimos a los católicos, siempre referimos a los católicos como los idólatras de la María, ¿sí? Y los santos. Pero se nos olvida a nosotros que nosotros idolatramos a Pablo. Se cita más a Pablo en la iglesia evangélica que al mismo Jesús. Y citar a Jesús es complejo. Los grandes teólogos, investigadores dicen que posiblemente la altísima voz de Jesús, o sea, lo único que se dijo, que posiblemente dijo Jesús, es lo del Sermón del Monte. Todo lo demás fue lo que dicen que dijo. El evangelio más cercano que tenemos es el de Marcos, porque canónico, porque tenemos el de Tomás, pero no es válido. El de Marcos se escribió, si no mal recuerdo, en el 65. Estamos hablando que por lo menos, tiene 30 años o 35 años de distancia de la muerte de Jesús. Y en 30 años uno se inventa historias en la cabeza. ¿El de cuál? ¿El de Mateo? El de Marcos fue el primer del texto que se escribió. ¿Cuál traes tú, la de Sheker? Ahí viene, yo creo que cuando se escribe. Si no mal recuerdo fue en el 65. Pero imagínense, ahora, añádale esto a todos los fenómenos que están alrededor. Todas las campañas evangelísticas de sanación que se hacen, en donde viene un tipo con poderes. Y hay burlas gruesas. No sé si han visto lo que se sale en Facebook de los abuques del Kamehameha, de los pastores que según nos van a tocar. En el 60. En el 60 y el 70. Por eso digo 35 años antes, porque estamos por lo menos 4 o 6 años atrasados en el calendario gregoriano. Cuando llegaron ¿Por qué los... lo escribieron antes? ¿Por qué lo escribieron antes? ¿Por qué esperaron que pasara tanto tiempo? No sé. Pero para que vean, ¿no? O sea, sí había la tradición oral, pero la tradición oral precisamente por eso es una tradición oral, porque pasa de voz en voz y el teléfono descompuesto. Me gusta mucho la película de donde sale Mel Gibson, que grita Freedom, ¿cómo se llama? Corazón Valiente. Él es William Wallace, el que liberó Escocia, ¿no? De los ingleses. Y dice, no, William Wallace es un tipo de 2 metros. Sí, dice, empieza a reírse él y tiene 6 manos y cuando se echa un pedo sale fuego. Y se empieza a reír y dice, no, esos son mitos. Y es que el mito no es malo. Eso es otra idea. En la literatura no tenemos que entender que en la literatura mito es una realidad que se matiza con fantasía y a veces los dioses intervienen. Por eso el Génesis es un mito. O sea, ¿ustedes creen que en 6 días Dios hizo el mundo? Es una amiga. Pero Es que una no son amiga. 6 días de los de nosotros. Claro, esa es la respuesta más lógica que tiene la iglesia. Pero no. O sea, cuando tú lees otras creaciones más viejas que la creación que se escribe en el Génesis, Nosotros nos llegó tanta la información que es diferente. te das cuenta que no, o sea, no fueron 6 días, ¿no? Nosotros hablamos de 7 días porque es nuestro calendario. Nosotros calzamos a Dios como queremos. A mí me dijeron que eran 6 días. A mí también. Pero Y yo eran creo 6 que son días 6 de los días de sin lugar de lo que diga. No, pero que yo sí sabía que no eran 6 días de los de nosotros. ¿Entonces de qué son? De los No de Dios. sé, porque para Dios el tiempo Ay, de pero uno dijeron- es el tiempo de Dios. Y también me Son dijeron 6 días que del tiempo de Dios. para uno es un día, pero para él puede, para nosotros somos 1000 años, pero para él puede ser un día. Ah, el sistema métrico decimal. Entonces. Por cada Es día. el tiempo de Dios, no el tiempo Sí, de claro, Porque claro, es que acaba el mundo y luego pero hay gente que literalmente cree que en 6 días Dios hizo el mundo. O sea, agarró el lunes y el lunes voy a hacer esto, pero hay absurdos dentro del mito, como en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, y entonces Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Y así pasó el primero y el segundo día. Y si tú lees el cuarto día, Dios dice, y entonces Dios dijo, hagamos
lumbrera para el día y una cosa para la noche, que no me acuerdo cómo le llaman. Lumbrera para la noche. O sea, hasta el cuarto día hace el sol. Ahí hay una incongruencia, porque lo que hace que haya luz es el sol. No. ¿A que sí? Es que él estaba apuntando, dijo, ¿cómo era? ¿Qué va primero? Ah, ya, pues. Luego la gallina y dijo que... Hay que preguntarle a Raúl. No. ¿Eh? A Raúl que explica eso. Porque Tú dijiste que ibas a hablar de qué y es. Raúl habla. Yo un día le pregunté por qué dicen que se va a acabar el mundo y nunca se ha acabado. Ah, no, entonces me dijeron, no, es que para ti son 1000 años, pero para él es un día, así que no te preocupes. Ah, no. O sea que ya viviste todo lo que tienes que vivir. Ya sé. Pero precisamente, ¿no? Ese tipo de respuestas que son absurdas hacen que nosotros a veces dudemos porque no nos metemos en la escritura. Yo les preguntaba a la gente, ¿cuántos de ustedes realmente leen en la semana la escritura? Por lo menos un verso. Y se ponen a meditar sobre de qué está hablando este vato, ¿no? ¿Qué me quiere decir? Cuando ustedes se metieron a leer, los que venían de teología bíblica, se metieron a leer los 10 mandamientos, les puedo asegurar que los 10 mandamientos cambiaron en ese momento que ustedes empezaron a investigar. Dejaron de ser los 10 mandamientos que me habían dicho y empezaron a ser 10 mandamientos diferentes porque yo los había entendido diferente, porque nunca los había leído. Por primera vez me senté a investigar de a qué se refería cada cosa. Y cambiaron. Y eso es lo que se vuelve interesante. Hoy día los títulos, los profetas, los adoradores lucran por el Evangelio. Ejemplos como Marcos Witt, Lily Woodman, Danilo Montero, José Adrián Romero, el sonso que agarró el avión, Josmar, ¿sí? Cash Luna, o sea, ni vergüenza tiene, Cash. Cambies el nombre. Money, me voy a poner yo Money Mesa. Money Mesa. O Euro Mesa me voy a poner. Para que sea más pegador y más. En los flores. Sí, o sea, Guillermo Hermosillo y una bola de babosos que se enriquecen en el nombre de Dios. Ah, pero ellos no se enriquecen en el nombre de Dios. Yo le decía la otra vez, me da mucha risa porque estaba escuchando, bueno, leyendo a literalistas. Los literalistas son los que agarran el texto tal y como dice, en lo que les conviene, nada más. Porque el texto dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y los literalistas, por lo regular, ese texto no viene en sus Biblias. Muy bien. No, es una ironía. Tienen que venir. Es una ironía, o sea, ese no lo ven. No lo leen, no lo leen. Claro. ¿Sí? Por eso yo sé que se oye muy nice decir yo te bendigo y se oye muy nice decir decláralo. ¿Cómo? Elimínalo tú. Cancélalo. Pero no es el poder que yo tengo, sino el poder de la persona que proviene, que es Dios, ¿no? No importa el título eclesial ni el título de nobleza que tengamos. Ellos creen que pueden repartir a diestra y a siniestra bendiciones y bendiciones solemnes. Y el culto se desarrolla a través de lo que ellos hacen. Y se vuelve siniestro, egoísta, deja de ser gratificante. Imagínense a Pedro y a Juan. Imagínense a Pedro y a Juan sanando al cojo y entrando al templo de Hermosa así inflados, diciendo, miren lo que hicimos. Nuestras manos tienen poder, israelitas. Bendíganos, alábenos. Y si ustedes leen el texto, ¿qué dice Pedro? Dice Pedro en el 13, Dios lo hizo. Dice Pedro, israelitas, ¿de qué se sorprenden de esto? No están mirando nos están mirando como si nosotros, dice, como si nosotros tuviéramos ese poder. ¿Sí? Y le fuéramos, como si fuera devoción para nosotros, darle que a ese hombre le pudiera caminar.
Dios lo hizo, dice Pedro. Pero hoy día la gente no dice eso. Yo he escuchado a pastores que dicen que se crean profetas o apóstoles. Estas manos tienen poder. Esas manos no tienen nada más que carne y mugre. Así que esa es la invitación, ¿no? Llevar a acción nuestras palabras. Dejarnos un poco al lado las costumbritas estas extrañas que traen algunos, que no son más que vanas fórmulas vacías y frases piadosas. Yo te bendigo. No le digas yo te bendigo a una persona que necesite comer. Llévalo a comer. ¿Sí? No le digas yo te bendigo a alguien que esté enfermo. Ve cómo se puede ayudar para que esté sano. No canceles la enfermedad. Sánate. Si necesitas medicina, pues métete medicina, ¿no? De modo. Si no, un chocho y la gente. Estoy cancelando con pastillas. Sí, si quieres bendecir al otro, sé honesto. ¿Sí? Regálale una sonrisa. De verdad. Así que yo les invito a que cuando vayan a la Hermosa, piden que el cojo que está en la entrada camine después de que ustedes lo toquen. Pero que recuerda que cuando tú lo tocas, no eres tú el que tiene el poder. Es He-Man. ¿Sí? Sí, la van a hacer así como Homero Simpson, ¿no? Como Homero Simpson que decía, Dios, cuando se estaba ahogando, ¿no se acuerdan? No, gritaba hacia el cielo, yo no creo en ti, jamás he creído en ti, sálvame. Y pues la gente pensaba que iba a hablar de Dios, ¿no? Superman. Entonces, eso es, si ustedes quieren declarar algo, sí, declaren que Dios es el que tiene el poder y enséñenle a esa bola de gente que necesitan una buena lectura bíblica, ¿no? Porque ese es el problema. El problema es que esta gente no quiere leer. La gente quiere todo masticado y mal masticado. Así que yo los invito a que ustedes no declaren ni cancelen. A lo tarugo que se voltee. Es que no fue lo que yo no tengo pestañas. Ah, Pedro, dice Martín, me gusta como dice Martín. Dice Martín, imagínense si esos misioneros hubieran tenido dinero. Quédese cojo por una moneda. Porque, sí, claro, porque si ustedes saben un poco del contexto del templo de la Hermosa, que es hermoso, el cojo podía ir al lago, el lago estaba ahí, siquiera estaba a unos pasos del lago. Se sanaba. Sí, todas las mañanas llegaba un ángel y tocaba el agua, y el primero que tocaba el agua se sanaba. Chale, porque el primero. No, Y el cojo porque nunca que madruga llegó. Dios le ayuda. y entonces, pero para que vean, y al cojo lo llevaba a su familia a pedir limosna. Ahora, la Hermosa no era cualquier templo, era un templo en donde mucha gente iba de todas partes del mundo. Acuérdense que el mundo era Roma nomás, así, pero, sí, claro, pero muchas partes de Roma, muchas personas importantes iban, sobre todo médicos. Pudieron haberle dicho, oye, pues ayuda al cojo acá, no sé, algo. O sea, el cojo no quería sanarse. Él quería vivir así porque pues estaba chido viviendo en la limosna, ¿no? Era cómodo. Y Pudiendo acampar ahí en el estanque. Ahorita lo vemos. Váyanse ya. Esto ya está por dentro. Y el cojo le gustaba ser cojo. A la gente esta le gusta ser ignorante.
Pero ustedes, el trabajo de nosotros es decirle no tengo oro en mi plata, más lo que tengo te doy. Sí, a mí me latió mucho, ¿no? A veces, también les dijo a un muchacho por ahí, tú no sabes leer, tú lees de manera informática. Traumó al muchacho, ¿no? Y ahora está leyendo. Bueno, eso dice, yo espero que sea cierto. Después le dijo no. Bueno, que Dios los bendiga.